más de 2000 años, las personas que vivían en la próspera ciudad fortificada de Cabezo de Alcalá de Azaila, en Teruel, abandonaron precipitadamente este lugar que había sido su hogar durante siglos. Miles de años más tarde, arqueólogos aragoneses hallaron los restos de esta urbe olvidada en el tiempo y desde entonces se han afanado por descubrir qué les ocurrió a sus habitantes. Ahora, por fin, el misterio se ha resuelto. La ciudad fue el escenario de una cruenta batalla durante las guerras civiles sertorianas de la antigua Roma, un conflicto que enfrentó a dos bandos del pueblo romano en Hispania. Nosotros pensamos que la gente, que la población civil que vivía aquí en esta ciudad, cuando vio que la guerra se acercaba, huyó, que es algo que sigue ocurriendo hoy en día, desgraciadamente. Cuando se acerca la guerra la gente se va. Y pensamos, tal como hemos encontrado los restos y tal como hemos visto todo el horizonte de materiales, de piezas arqueológicas que salen, que los que se quedaron en la ciudad fueron militares, eran militares de uno de los dos bandos para defender la ciudad, para defenderse del otro bando que les atacaba. Resolver esta incógnita ha sido posible gracias a una nueva tecnología de investigación científica. Herramientas que han permitido descubrir un complejo sistema de asedio que rodeaba la ciudad durante la batalla. Analizando la fotografía aérea de los años 40, de los años 50, localizamos un cuadrado que está justo al lado de la carretera y atravesado por la carretera, que corresponde a lo que hemos interpretado como un campamento de asalto, no un campamento en el sentido estricto, sino para un campamento para asaltar la ciudad. La gran sorpresa fue, al utilizar la tecnología, la localización de un complejo sistema de muros y fosos que rodean totalmente la ciudad y la embolsaban para su asedio y captura al final. A este sistema de ataque se le suma una rampa de asalto, única en toda la península ibérica, para burlar las murallas y someter una ciudad que aún conserva en sus piedras el testimonio mudo de quienes la habitaron hace siglos. Bueno, ahora estamos entrando por la puerta principal de la ciudad ibérica del Cabezo de Alcalá de Azaila. Es una puerta monumental por la que subían carros. Si os fijáis, se ven unos pequeños surcos en las piedras, en el empedrado, que son surcos hechos por la llanta de hierro de las ruedas de los carros. Al entrar, los que entraban a la ciudad, a esta parte alta y noble de la ciudad, lo que encontraban, lo que veían, es esto, que son los restos de un templo de planta romana, un templo inantis que llamamos, que tenía en su interior una magnífica escultura de bronce de un caballo, un soldado, posiblemente un general romano, y una victoria sobre ellos. Y delante había un pequeño altarcito, lo que se llama un ara, con el famoso toro de bronce de Azaila encima. Entonces tenemos un elemento de prestigio que lo que estaba diciendo al visitante, que entraba en una ciudad romanizada y una ciudad potente y rica. Lo que podemos ver detrás de nosotros, en la parte baja de la ciudad, son las termas romanas de la ciudad del Cabezo de Alcalá de Azaila. Son las termas romanas más antiguas o de las más antiguas de la península ibérica, lo que nos da una idea de los romanizados que podían llegar a estar en esta ciudad. También hay que tener en cuenta que la ciudad no solo se reduce a la parte que actualmente se puede visitar, que es lo que se llama la Acrópolis o la zona alta, sino que se extendía por toda la zona baja, por toda esta extensión que tenemos detrás de nosotros. Gran parte del misterio que envolvía a Azaila se ha resuelto, pero los investigadores siguen trabajando para descifrar otros enigmas.